Capítulo 40. El mundo es una mierda. No mires por donde lo mires. A nadie sorprende la afirmación. El mundo está gobernado por corruptos. Palabra fina donde las haya. Hipócritas y farsantes. Personas sin corazón dispuestas a todo para seguir manteniendo su poder. A nadie sorprende. Los gobiernos son mecanismos del poder para controlar las libertades. Aunque esto dé como resultado construcciones futuras llamadas búnker. El mundo es una mierda. Di que me quieres, Montserrat. Aunque sea mentira, yo te estimo. Aunque esto no sorprende a nadie. Sobre todo los días nublados de lluvia. No existe la capacidad de indignación. El sentimiento de humanidad se perdió hace más de un siglo. Un día, humanidad quedó moribunda, tirada en la calle como una perra vieja recién parida. 6 cachorros muertos, extenuada por el dolor del parto y la imagen de sus crías muertas. Humanidad, con sus grandes tetas llenas de leche agria, vagabundeaba pidiendo ayuda, bebiendo de los charcos sucios que había dejado la contaminación y la lluvia ácida. Humanidad vieja, desahuciada, inservible, malparida. ¡Ayuda!, gritaba entre aullidos. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero la gente pasaba impertérrita y ni siquiera se paraba a contemplar a la cena. Las personas, si se pueden llamar así, estaban demasiado preocupadas, pensando qué hacer, qué comprar, en qué gastar su dinero, cómo protegerlo. Si la diosa Fortuna llamaba a sus puertas y lo agraciaba con un buen pellizco de millones en el próximo sorteo de lotería. Esa era la preocupación real de las personas. Mientras, humanidad lloraba moribunda, destrozada, agotada, consumida en la tristeza. Se deshidrataba en el asfalto como una flor rechazada por un amante infiel e ingrato. Los gobiernos tenían otra definición para describir el hecho. Intereses, por encima de los derechos humanos. Carta Magna de las Naciones Unidas, ese chiste de 1948 que nadie creía, que nunca nadie creyó. Esa Carta Magna, Declaración Universal, Ley de Leyes. Por encima de cualquier legislación gubernamental, judicial y política del mundo. Ese documento bien intencionado, quizá una de las obras literarias más bonitas de la historia de nuestra especie, era salvajemente perseguido, escupido aquí y allí. Otros incluso se meaban encima de él e incluso se cagaban encima, mofándose y riendo como hienas narcotizadas después de limpiarse el culo con sus benditas palabras. ¿Qué se podía esperar ya?
Estaba claro, a nadie sorprendía. La capacidad de sorpresa había muerto. Los niños eran ensamblados a partir de los 2 años. Apenas pronunciaban alguna palabra, tras unas pocas lágrimas y berrinches, tras unas pastillas recetadas, ya estaban preparados para despedir a Doña Sorpresa y desearle buena suerte, buen viaje, bye bye, pero no vuelva usted más. Entonces eran niños correctos y razonablemente educados. Pero siempre quedaban por ahí algunas larvas, gracias al sistema sutilmente vigilado. Algunos ingenuos malcriados, por supuesto, a menudo por culpa de unos padres ineptos, soñadores y algo locos, que aún creían en una palabra que existió en algún momento de la remota antigüedad. Le llamaban dignidad, honor. Incluso cuentan las malas lenguas que hubo un día, alguna vez, hace muchos lustros, unos tipos debían estar locos, gracias al sistema sutilmente controlado, que por estas palabras pasaron a buen recaudo, encarceladas en cuevas profundas e inaccesibles del planeta rojo, junto con otros males de la humanidad como virus y otras malas hierbas. Dignidad y honor. Estos llegaban a jugarse la vida, e incluso algunos de estos tipos de leyendas perdidas en libros malditos, guardados a buen recaudo, llegaban a hacerse el harakiri, práctica que consistía en matarse con la ayuda de un sable japonés que se introducía a la altura del tan, y una vez dentro, con la última aspiración, con la última fuerza, el guerrero tiraba hacia arriba hasta partirse el corazón en 2 mitades. Eran tiempos lejanos, en los que estas palabras malditas, dignidad y honor, eran tan valiosas y preciadas como la misma vida. Samurái se llamaban esos guerreros nipones. Fueron desapareciendo poco a poco a medida que dignidad y honor se esfumaron y pasaron a llamarse hipocresía y mentira. Hoy ya no existen samuráis, gracias al sistema sutilmente controlado. Son algo que se dice que un día hubo, como las brujas, como los dragones. Ya nada era igual, ya nada era real, ya no existía la magia. Desapareció al golpe de unas palmas y unos polvos blancos. En un instante se fumó sin dejar pistas, dejando tras su luz un planeta Tierra triste, donde la alegría se compraba, se envolvía y te la llevaban a casa. Pero su duración era efímera y perecedera, porque no tenía en su interior ni un atisbo de verdad. Fuera o no cierto, siempre quedaba la posibilidad de comprar más, que te trajeran a casa en Rolls Royce o en camello, siempre y cuando, claro está, dispusieras de don dinero para comprarla. Era triste el panorama, pero al parecer no había forma humana de cambiarlo. Nadie daba nada a cambio. Eso era como el Padre Nuestro de nuestros días. Todo era un momentáneo acuerdo, un interés, un contrato a tiempo parcial, un negocio bajo notario. El mundo, nuestra civilización incivilizada, llena de normas, leyes, acuerdos, legislaciones, llena de letras y letras impresas, de pensamientos, de teorías, de filosofías, en fin, de papel mojado, todo formaba parte del gran pastel, del gran teatro, del gran circo con un solo dueño, don Dinero.
Pero esto no extrañaba a nadie. Nadie se preocupaba de un asunto tan evidente y tan obvio. Todos teníamos un precio, estaba claro. Y en circunstancias extremas nos venderíamos por un mísero plato de comida. A nadie sorprendía el hecho. Es más, estaba de más hacer ciertos comentarios, ciertas críticas que no llevaban a ningún sitio. ¿Y qué? Sí, ¿y qué? Era la pregunta afirmativa más común. El mundo era un Santa Santorum lleno de mierda y excrementos. El mundo era injusto sin duda. Y el Sanedrín era una reunión de viejos diablos servidos por onduladas y bellas jovencitas meneando los rabos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Siempre había sido injusto desde los tiempos más antiguos de la humanidad. Desde que se escribió la primera palabra. Esto era una lucha constante, una gran batalla que librar día a día, sol a sol. Siempre había un enemigo al que batir, siempre había impedimentos, piedras y serpientes por el camino que te invitaban a convertirte hasta el más santo en un auténtico diablo con largo rabo y fuertes cuernos. Había dos caminos: o convertirse en un débil, o buscar la mejor manera, la más sencilla, la más rápida, la menos dolorosa de quitarse la vida. Sí, estaba claro. Esa era la única verdad. La única verdad corroborada, la única verdad que todos conocíamos. La verdad suprema presente desde el mismo día del alumbramiento, la muerte. Esa señora paciente y altiva, todopoderosa, más poderosa que cualquiera de la materia viva e inerte de este curioso planeta, más poderosa que el astro Sol, que la misma galaxia o el infinito espacio tridimensional. La muerte. La muerte siempre estaba ahí. El gran yogi, al que nada ni nadie altera, por mucho que cambiaran los rumbos, a pesar de tempestades, de amores, de odio, de envidia, de soles, lluvia y tormenta. Ella, el gran yogi, sabía que siempre sería el vencedor. Poderoso amo y señor, el gran yogi, por encima de gobierno, de poderes ocultos, de papeles pintados y sellados por los bancos nacionales, por encima de casas, buques, joyas, diamantes, belleza. La suprema muerte tenía grabada en sus manos la única verdad. Tú, yo, él, todos, más tarde o más temprano, le veríamos la cara. Eso era la gran verdad. Rico, pobre, desahuciado, poderoso, indefenso, ella estaba ahí siempre presente y existía desde la no palabra, impertérrita, acompañada de su lugarteniente, el tiempo, el implacable tiempo. El mundo no es justo, la vida no es justa, el mal gobierna a sus anchas y hace y deshace con la impunidad de unas leyes creadas por ellos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Ellos, el poder, el dinero que todo lo puede, que todo lo compra. Si existiera justicia, si existiera algo de verdad, si existiera el pecado, si fuera verdad lo que está escrito en los libros sagrados. No hay nada que hacer, parece ser.
el asceta, el santo, el justo, el buen samaritano. Los 3+1 andan encerrados, condenados a la oscuridad y el silencio extremo, ni siquiera pan y agua, pendientes de una horca que espera paciente una orden para cumplir sentencia. ¿Y después qué? La tortuga verde nada escucha, grita. La tortuga verde, verde, escucha, grita. La tortuga verde nada escucha. La tortuga verde nada escucha. La tortuga verde nada escucha. Grita, grita. Nada. Escucha, escucha, escucha. Los minutos, las horas, los días que siguieron se confunden en mi mente como un sueño delirante plagado de aristas puntiagudas y cortantes. Una explosión de sentimientos a flor de piel, pensamientos extremos envueltos en una nebulosa ajena al espacio-tiempo. Una luz cegadora al otro extremo de la galaxia, una estrella nova que palpita en el firmamento de una noche aún no reconocible. Eso era. Era preferible no mirar. No mirar. La noche anterior había sido terrible, un combate por el título mundial de los pesos medios, a 12 asaltos, sin tregua, que me había dejado exhausto y lleno de secuelas físicas y mentales. Eso era, no mirar. No podía dar marcha atrás, nadie podía. Mi elección, digamos, no había sido la correcta. La supresión radical de las pastillas que actuaban directamente sobre mi cerebro y mi sistema nervioso habían sido el desencadenante del mono, en toda regla. Un mono a la par de cualquier otra droga dura, llámese alcohol, heroína o cocaína. Todo una sintomatología de libro, provocada por el síndrome de abstinencia de unas drogas legales y recetadas por los especialistas del Servicio Médico de Salud Pública. No quería volver a repetir el suplicio. No quería volver a repetirlo. Debía de enfocar la situación desde una posición moderada, en la medida de mis posibilidades, neutra, como el estado de Suiza. Ese debía ser mi espejo. En ningún instante debía bajar la guardia. La cuestión era moverse, y ¡pam, pam! Izquierda arriba, y luego abajo. Y otra vez, constante, machacón, superviviente, como una avispa, pum, pum. No permanecer a la defensiva esperando y esperando, y recibiendo un golpe tras otro, golpes, aunque no decisivos, sí dolorosos y desgastantes. Golpes aparentemente indoloros en caliente, sobre todo si uno es buen encajador, pero que hacen mecha. Golpes que resbalan como gotas de agua en una estalactita, prácticamente inofensivos, pero que en el tiempo y una vez en frío pueden abrir grietas profundas e insalvables. Moverse, guardia arriba, mentón abajo, un paso al lado, y pan, izquierda y un paso atrás, y volver, guardia arriba, cintura, pasa al lado, atrás, espera y abajo, pan, al hígado. Tampoco debía confiarme y lanzarme a un ataque sin freno cuerpo a cuerpo, un ataque fallido y arriesgado que podía llevarme a un camino de no retorno. Moderación, esa era mi palabra, y así me autosugestioné. Moderación. Me planteé seriamente no dejar de tomar mi medicación. Debía de tener cuidado, debía controlarme, no quería volver a repetir la experiencia de una noche cargada de pesadillas. Latigazos eléctricos, temblores y sudores fríos. No, nunca más, me dije. Moderación. Esa es mi palabra. Mi estado y situación eran críticos. Lo sabía perfectamente. Y peor aún, sabía que estaba completamente solo y aislado en una indefensión sin parangón.
Yo era un pequeño pez de acuario en un mar de tiburones, sin posibilidad alguna de defensa, expuesto a la voluntad caprichosa de un destino que siempre jugaba en el bando enemigo. Lo sabía perfectamente. Yo era el David bíblico, pero frente a mí no había un solo Goliat, había un ejército de ellos. Yo era el rey David, sí, y mi alma seguía siendo la onda. La tierra seguía emanando guijarros que me servían como proyectiles, pero el enemigo había avanzado en su tecnología y su número, y ahora contaba con potentes ordenadores capaces de analizar las distintas posibilidades de trayectoria de las duras y fuertes piedras que yo pudiera lanzar. Claramente, el 90% de las posibilidades de ser derrotado jugaban en mi contra. Solo un 10% de posibilidades de victoria me mantenían aún erguido. Solo 2 palabras mágicas jugaban a mi favor. La guerra había empezado. Escucha. En la mañana de ese martes no me acuerdo lo que hice. Sé que solo me dedicaba a ver pasar las agujas del reloj, observando cómo se consumían las horas, mientras sentía en las ranuras de mis uñas como unas plagas de sanguijuelas negras que se iban introduciendo dentro de mi cuerpo. Las podía sentir perfectamente. Al mirar mis dedos no había nada, pero estaban ahí. Solo con cerrar los ojos las podía ver. Negras, brillantes, gordas, resbaladizas, babosas y repugnantes sabandijas metiéndose lentamente en mi interior, escarbando en mi carne y devorando poco a poco mis entrañas. Un picor intenso y ardiente, difícil de describir, que me mataba. No podía escuchar nada. Todo crispaba mis nervios. Intentaba oír la radio, pero me era imposible. Las tertulias me resultaban insufribles. La música me abrasaba y los anuncios me agredían. Necesitaba silencio. Como en una granja queca, cualquier sonido desacompasado, el simple ruido de un coche al pasar, el simple murmullo de alguien que hablaba en la calle con otra persona, todo me era insoportable. Quería desaparecer. No me bastaba con huir, hacer como un fantasma, que nadie supiera de mi existencia, que nadie me molestara. Yo no estaba. En esa casa no había nadie. Ni siquiera existía esa casa. Eso quería, volverme invisible. Y conmigo todo lo que me rodeaba. Pasé momentos de angustia y desesperación. Miraba las agujas del reloj, pero el tiempo parecía haberse detenido. Era desesperante. Quería que el tiempo corriese, y cuanto más lo deseaba, más se retenía. Era un auténtico martirio chino. Llevaba muchas horas sin probar bocado. Sabía que eso no era bueno, que la falta de alimento me perjudicaba y deterioraba aún más. Las sanguijuelas estaban dando un festín. Estaban devorando las pocas ganas que me quedaban de vivir. Debía de comer algo. Sanguijuelas, pero no tenía el estómago cerrado. A lo poco que intentaba tragar algún alimento me venían las arcadas. Comer se me hacía imposible, sanguijuelas, cualquier cosa. Incluso el pensamiento de ingerir alimentos o tan siquiera un ligero líquido me resultaba pecaminoso, como un acto impuro, como el cerdo para el musulmán y el judío. Pensar en comer era pensar en la sanguijuela, era un acto de engorde para los asquerosos gusanos. Yo me alimentaba, yo engordaba para que las malditas sanguijuelas siguieran comiendo de mi alma.
Así pasaron las horas y los días y los años y los siglos. Yo metido en una cárcel, bajo un techo sucio que cada vez se hundía más y más, igual que las paredes que se estrechan reduciendo mi espacio poco a poco, apretando mi cuello milésima y milésima y milésima de segundo, quitándome el mínimo aliento, el aire, el alimento, la vida, la vida.